Caos total en Colombia. Se han registrado varias explosiones. Parecen bastante probables que se trate de atentados terroristas en distintos distritos del país. Y además, todo esto mientras el Congreso desconoce al presidente Gustavo Petro y mientras Gustavo Petro, además, después del atentado a Miguel Uribe, ha utilizado además ese atentado lo ha utilizado sirviéndose de él, beneficiándose políticamente, tratando de extraerle una renta, victimizándose y considerando que el atentado contra Miguel Uribe, fíjate lo perverso que hay que ser, no es más que una maniobra para debilitarle a él políticamente. Cuando, sin embargo, todo apunta a que se trate de una maniobra de dispersión, de una maniobra de generar o facilitar el caos con el fin de despistar y de provocar una conmoción social que permita a Petro quedarse apartado de todos los señalamientos que está viendo. Vicky Dávila recientemente ha también dado una serie de declaraciones. Vamos a analizar un poquito todo lo que ha ocurrido, pero sobre todo nos vamos a centrar en ese mecanismo perverso del sociópata Gustavo Petro. Ya lo analizamos en otras ocasiones, el perfil sociópata de Gustavo Petro, de cómo ha querido utilizar el drama, el sufrimiento, la vida de Miguel Uribe para sacar una renta política. Terrorífico. Vamos con el vídeo. Así es, aquí lo tenemos, Vicky Dávila, que se trata de otra precandidata para las presidenciales de 2026. Escalada terrorista en Colombia, 2 carrobomba en Cauca y cilindros explosivos en vía Cali-Palmira. Tenemos esta noticia. Tenemos también aquí algunas imágenes que ha compartido Vicky Dávila. En este momento, ataques terroristas en Cali, motobomba en la casa, estación de policía de Meléndez y en el CAI de Manuela Beltrán. Esta es la situación que tenemos. Artefactos. ¿Qué más? Tenemos también de Vicky Dávila aquí. Las autoridades confirman que hasta el momento 4 personas han sido asesinadas y otras 5 han resultado heridas en medio de 16 atentados terroristas Jamundí y varios municipios de Cauca. 16 atentados terroristas. Terrorífico, de verdad, ¿eh? Es decir, Colombia está sumida en el caos y no sabemos hasta qué punto esto atiende a incluso una estrategia por parte del gobierno de Petro para generar el caos y dispersar un poquito la atención, generar una situación de estado de conmoción social, ¿por qué no? Para incluso sentirse legitimado en desplegar el ejército si fuera necesario. Ya lo estamos viendo en California con Donald Trump, ¿por qué no hacerlo Petro en un momento de bajísima popularidad, en un momento en el que a lo mejor todo esto podría venirle bien para dispersar la atención? Dice Vicky Dávila, escalada terrorista en el suroccidente del país, cerrada vía Cali-Palmira, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por cilindros bomba, explosiones en varios puntos y en algunos casi simultáneamente, 2 carros bomba en Corinto y en el Bordo, Cauca, explosión en el CAI y en el Pailón, en Buenaventura, en Timbiquí, Cauca, lanzaron explosivos contra Armada, hay informaciones en Caloto y también Jamundí. Aquí algunas imágenes. Esto es lo que... Esto a puntos. ¿Quién tiene la capacidad de desplegar semejante organización, sobre todo después del atentado a Miguel Uribe? Tenemos que enlazar un poquito todo. La situación realmente es seria, es importante. Vicky Dávila ha dado una entrevista con Fernando Rincón en la CNN. Aquí tenemos un resumen, dura 6 minutos, no la voy a poner. En entrevista con Fernando del Rincón en CNN, alerté sobre el gran riesgo de que se tuerzan las investigaciones sobre el atentado criminal contra el precandidato Miguel Uribe y la indefensión en materia de seguridad en la que estamos los aspirantes presidenciales y nuestras familias, aún en medio de tantas informaciones que hablan de supuestos planes contra nuestra vida. Miguel sigue luchando y todos seguimos unidos pidiendo a Dios por su recuperación. Lamentablemente, la situación de Miguel Uribe sigue siendo crítica. Según el último parte, no responde a los tratamientos, no ha empeorado, pero tampoco ha mejorado, lo cual no es un buen pronóstico. Tenemos también, por parte de Vicky Dávila,
esta información. Esta es de ayer. Quiero informar a los colombianos que en las últimas horas tuve comunicación con un militar activo de inteligencia. Me advirtió que alias Mordisco ordenó el atentado al precandidato Miguel Uribe y que se trata de un plan terrorista que incluye atacarnos a María Fernanda Cabal y a mí. La misión la estaría ejecutando alias Pelo o alias El Grande de las disidencias de la FARC. Dejo esta constancia. Y aquí tenemos el comunicado. Este sí que lo podemos escuchar porque es cortito. Quiero informar a los colombianos. En las últimas horas tuve comunicación con un militar activo de inteligencia. Me advirtió que alias Mordisco ordenó el atentado al precandidato Miguel Uribe y que se trata de un plan terrorista que incluye atacarnos a María Fernanda Cabal y a mí. La misión la estaría ejecutando alias Pelo o alias El Grande de las disidencias de las FARC. Dejo esta constancia. Hay muchísimos intereses en echar a Pedro, pero hay a Petro, perdón, Pedro es el nuestro, el Sánchez. Pero también hay muchísimos intereses de Petro en permanecer, ¿no? Tan es así que voy a buscar, de hecho, la estrategia de Petro, que ha sido realmente, fíjate aquí, acaban de amenazar a través del sistema de bodegas a un propietario de robots en redes, de amenazar a todos los hijos de mi gabinete, incluida mi hija Antonella. Este hecho refuerza la hipótesis que el autor del intento de asesinato a Miguel Uribe es un enemigo del gobierno. Con este post, Gustavo Petro está tratando de hacer una maniobra de manipulación, utilizando precisamente el atentado a Miguel Uribe para convertirse él en víctima, además de ser muy cínico esto. Da a ver, ¿no?, ese afán de protagonismo que tiene Petro, desplazando a Miguel Uribe del centro de la noticia como víctima e imponiéndose él como víctima. Es decir, Miguel Uribe básicamente ha sido una herramienta de un plan surtido para hacerme daño a mí. ¿Cómo va a ser Miguel Uribe una herramienta de un plan surtido para hacer daño a Gustavo Petro cuando el que podría estar muerto ahora es Miguel Uribe y que todavía no está descartado que finalmente fallezca y no sabemos qué secuelas va a tener de ese accidente? ¿Cómo se puede Gustavo Petro sustituir a Miguel Uribe con este post como víctima de todo este atentado? No solo es cínico, no solo es manipulador, no solo es un elemento más que añade a la hipótesis de estar delante de un sociópata sin escrúpulos, pero es tremendamente perverso. Y quiero mostrar este mecanismo de manipulación, porque a Petro, con este post, Petro lo único que hace es demostrar que de todo lo que ha ocurrido, la vida de Miguel Uribe no le interesa. Lo que más le interesa es mantener el poder. Tan es así que trata ahora de sustituirse, poniéndose él en el centro como víctima de toda una trama que está interpretando que ha sido planeada para hacerle daño a él y a su gobierno. Fíjate aquí, el Consejo de Seguridad ha ordenado la ampliación de los sistemas de seguridad de los miembros de la oposición y de las familias de los integrantes del gobierno nacional ante las nuevas amenazas directas contra los hijos de ministros y presidente. Es decir, inicia a poner en marcha una maniobra en base al tuit anterior para dar más garantías, más seguridad y, quién sabe, incluso lanzar el preaviso que le legitime en base a la necesidad de imponer un estado de seguridad, de garantizar la seguridad, a una serie de medidas que podrían consistir incluso en limitar las libertades en determinadas partes del país. Podríamos ver ese movimiento en las próximas horas con el fin de precisamente tener el control de la situación por parte de Gustavo Petro. Y fíjate este otro post, cómo él se mantiene en el centro y parece que la principal preocupación para él es legitimar su mandato. Leemos. Es mi responsabilidad brindar la información que tenemos disponible. He afirmado que nos movemos en el terreno hasta ahora de hipótesis y son muchas y diferentes. No me gusta y debo ser franco que se use electoralmente el atentado a Miguel. He observado una conducta prudente de muchos de mis contradictores, pero otras definitivamente son suicidas para la sociedad y la paz y lo que buscan es que el gobierno no apoye la clase trabajadora y popular del país. El mandato, fíjate con esto, el mandato del pueblo entregado por mayoría
en las elecciones de 2022 es que este es un gobierno de la paz, de la vida y del cambio en búsqueda de un Estado social, de derecho y justicia social. Parece que lo ha dicho Maduro. Yo permanezco firme cumpliendo este mandato. Lamento que los contradictores sociales, los opositores, no entiendan que el momento del país para alcanzar la paz es alcanzar justicia social. Sé que mi cabeza ya tiene precio y es entregada a fuerzas oscuras, neonazi y no republicanas de la nación y del extranjero. Llegaron a pedir que hasta la Mossad hiciera una operación de extracción. Por mi parte, debo ahora informar que el esquema de protección del senador Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado de 7 a 3 personas. Pedí en el Consejo de Seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho. Pero fíjate cómo aquí Gustavo Petro parece que lo que más le preocupa es su legitimidad en un momento de horas bajas, mientras inicia a haber personas dentro del Congreso que intentan deslegitimarle, intentan reclamarle el puesto, ¿no? Y dice, de hecho, fíjate, ¿no? Esta es, digamos, una publicación de gente pro Petro. Si el Congreso desconoce al presidente, el pueblo desconoce al Congreso. Ahora mismo está todo en el caos. Vamos a ver cómo evoluciona la situación en las próximas horas. Colombia está siendo desestabilizada, no se sabe si desde dentro o desde fuera, y de momento tampoco se puede descartar la implicación de los mismos políticos, del mismo Gustavo Petro, en una maniobra que veremos a dónde va a llevar las próximas horas, pero sobre todo las palabras de Gustavo Petro van a marcar la batuta, van a permitir entender qué es lo que está ocurriendo. Pero me gustaría preguntarte, de todo lo que has visto aquí, más la información que puedas tener, ¿qué crees que está ocurriendo en Colombia? ¿Cuáles son las fuerzas en juego? ¿Cuál es el papel de Gustavo Petro en todo esto? Y sobre todo, ¿qué te parece esto de convertirse él en víctima cuando hay otra persona que está debatiéndose entre la vida y la muerte por un atentado? ¿Qué te hace pensar sobre sus reales intenciones? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. Chao.